capítulo 11 de la serie Calabozos y Golems. Ahora modelemos un candelabro de piso. Te dejo el link de la serie para que no te pierdas el resto de capítulos. Preparemos nuestro espacio de trabajo mejorando la visualización del aspecto de la malla. Agreguemos un par de vistas como aprendimos en el tutorial El camino a Low Poly. Pulsemos A, luego X para limpiar el espacio de trabajo. Shift más A y seleccionemos el mesh cilindro de 8 vértices. Enfoquemos las vistas pulsando la tecla punto. Pulsemos N para mostrar el menú lateral y transformemos el cilindro en uno más pequeño. Vista frontal y movamos el cilindro para que coincida con el eje X. Pulsemos Tab y comencemos a editar. Establezcamos modo de selección de caras y seleccionemos la cara superior. Cambiemos a vista superior pulsando 7 del teclado numérico. Activemos rayos X, luego pulsemos I e incrustemos caras. Movamos el ratón 5 unidades de la cuadrícula. Cambiemos a vista frontal, luego pulsemos E y extruyamos 4 unidades de la cuadrícula. Vista superior. Pulsemos S y escalemos un par de unidades de la cuadrícula. Ajustemos los visores con punto del teclado numérico. Añadamos una unidad de la cuadrícula al escalado. Pulsemos I e incrustemos caras con 2 unidades de la cuadrícula. Vista frontal. Pulsemos E y extruyamos 2 unidades de la cuadrícula. Vista superior, pulsemos I e incrustemos caras con 2 unidades de la cuadrícula. Vista frontal, ajustemos el visor, pulsemos E y extruyamos 10 unidades de la cuadrícula. Aún con la cara seleccionada, pulsemos punto para focalizar. Pulsemos C y extruyamos. Después pulsemos S para escalar. Luego E para extruir. Vista superior. Pulsemos I e incrustemos caras. Sigue. Vista frontal. Pulsemos E y extruyamos 10 unidades de la cuadrícula. Focalicemos con punto. Con la última cara seleccionada, pulsemos Shift más D para duplicarla, vista superior y S para escalarla una unidad de la cuadrícula. Vista frontal, E para extruir, botón izquierdo del ratón para aceptar, nuevamente E para extruir. Vista superior, S para escalar 4 unidades de la cuadrícula. Vista frontal, E para extruir un par de unidades de la cuadrícula. Vista superior, I para incrustar caras por 2 unidades de la cuadrícula. Pulsemos C, luego Z y extruyamos un poco sobre el eje Z. Rayos X fuera. Vista frontal, ajustemos el visor. Salgamos de modo de edición pulsando Tab. Shift más A y agreguemos el mesh cilindro de 8 vértices. Cambiamos sus dimensiones. G para mover. Focalicemos con punto y rotemos de tal manera que concuerde con la arista. El ángulo puede variar en tu modelo, no tiene por qué ser exacto. Pongamos la vista frontal. Cambiemos el cursor 3D 2 unidades de la cuadrícula por una de alto.
Editemos el cilindro pulsando Tab. Modo de selección de caras y seleccionemos esta cara. Seleccionemos la herramienta girar, luego girar duplicados. Cambiemos la rotación sobre el eje Y. Vista frontal. Presionando sin soltar el botón izquierdo del ratón, movamos para realizar la rotación de duplicados. Cambiemos a 6 intervalos. Ajustemos el tamaño presionando este círculo. Cambiemos a selección de marco, pulsemos A para seleccionar toda la malla. Seleccionemos la herramienta a cortar con plano y cortemos el sobrante. Salgamos del modo de edición con Tab. Pulsemos Shift más C para regresar el cursor 3D al centro. Pulsemos punto y asignemos el pivote al cursor 3D. Perfecto. Soltemos el ratón, pulsemos Shift más D, luego pulsemos R, luego 90 y Enter. Sin tocar nada más, pulsemos Shift más R 2 veces para duplicar el movimiento 2 veces más. Cambiemos a selección de marco. Seleccionemos el objeto central, modo de edición con Tab. Pulsemos L para seleccionar esta malla, que es básicamente la cara que duplicamos y modelamos previamente. Vista superior. Pulsemos Shift más D para duplicar y mover el objeto seleccionado. Pulsemos punto para focalizar el otro punto. Activemos rayos X y ajustemos el centro del tubo. En la vista lateral pulsemos G, luego Z y movamos para juntar. Rayos X fuera. Alejemos un poco. Dupliquemos el objeto seleccionado, tal como hicimos con los tubos. Sin mover el ratón pulsamos Shift más D, luego R, introducimos 90 y Enter. Pulsemos 2 veces Shift más R para duplicar 2 veces más el objeto. Salgamos de modo de edición con Tab. A para seleccionar todo, botón derecho del ratón y elijamos Unir. Agreguemos un poco de color. Copiemos nuestro modelo al escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.